Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas 2. En esta sesión abordaré el tema funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto igual a 90 grados. Las funciones trigonométricas principales son tres: seno, coseno y tangente. En este caso las tres incluyen el ángulo alfa, y para seno de alfa, el resultado es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En coseno de alfa tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Por último, para tangente de alfa, el resultado es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con la ayuda de este triángulo rectángulo, les voy a enseñar cómo identificar el cateto opuesto y el adyacente. Primero, consideremos que el lado de mayor longitud se conoce como hipotenusa, y dependiendo de cuál de estos dos ángulos agudos consideremos, vamos a obtener el cateto opuesto y el adyacente. Comencemos con el ángulo alfa, mismo que se sitúa en esta parte. El cateto adyacente es aquel lado que junto con la hipotenusa forman el ángulo de referencia. En este caso el cateto adyacente es el lado horizontal y el cateto opuesto es aquel lado que está frente al ángulo de referencia. Por lo tanto, el cateto opuesto es el lado vertical. Aparte de estas tres funciones trigonométricas, tenemos otras más, que se conocen como funciones trigonométricas recíprocas, y dichas funciones son cosecante, secante y cotangente. La función cosecante es la función recíproca de seno, porque en el lado derecho se incluyen los mismos lados del triángulo rectángulo, solamente cambia el orden de división. Observen, en seno de alfa tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, y en cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. La función secante es la función recíproca de coseno, porque incluyen los mismos lados del triángulo rectángulo. En coseno de alfa dividimos cateto adyacente entre hipotenusa, y en secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Por último, la función cotangente es la función recíproca de tangente. En la primera dividimos cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en la función recíproca tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. A continuación, vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente considerando el ángulo beta, mismo que se sitúa en esta parte. Observen que ahora las seis funciones trigonométricas contienen dicho ángulo. Comenzaremos por identificar el cateto opuesto, que es aquel lado que se encuentra frente al ángulo de referencia. El cateto opuesto es el lado horizontal, y el cateto adyacente, como lo comenté al principio, es aquel lado que junto con la hipotenusa forman el ángulo de referencia. Por lo tanto, el cateto adyacente es el lado vertical. A continuación, vamos a pasar a la solución de problemas. Yo utilizaré la función tangente. El problema 1 dice: el ángulo de elevación en lo alto de una catedral desde un punto a 330 pies de la base del inmueble es de 60 grados. Determine la altura de la catedral. En esta imagen vemos representado el problema. Lo primero que haremos es dibujar un triángulo simple, incluyendo los datos disponibles. Comenzamos con el ángulo alfa, que es igual a 60 grados. A continuación tenemos el cateto adyacente. Su valor es 300 pies y el cateto opuesto es la incógnita. A continuación vamos a enlistar estos tres datos en esta parte. Comenzamos con alfa, que es igual a 60 grados. Enseguida tenemos cateto opuesto, esta es nuestra incógnita, y el cateto adyacente es igual a 300 pies. Enseguida identificamos la fórmula que utilizaremos para resolver este problema, y dicha fórmula es tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Utilizamos esta función trigonométrica porque contiene la incógnita y el cateto adyacente es un lado conocido. Enseguida vamos a sustituir los datos en la fórmula. Nos queda de la siguiente manera: tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre 300. A continuación,
vamos a despejar el cateto opuesto. Como 300 está dividiendo en el segundo miembro, lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro y nos queda 300 por tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto. Enseguida, con la ayuda de una calculadora científica, vamos a desarrollar esta operación. Solo debemos tener cuidado que la calculadora esté configurada en grados, porque algunas veces se encuentra en radianes. El resultado de esta operación es 519.6152. Por último, vamos a dar una interpretación de este resultado. Como el problema nos pide determinar la altura de la catedral, decimos que la catedral tiene una altura de 519.6152 pies. De esta manera, hemos resuelto el primer problema. A continuación, vamos a resolver el segundo, que dice: un faro está a 120 pies sobre la superficie del agua y el ángulo de depresión de la parte alta del faro con respecto a una boya es de 10 grados. ¿Qué tan lejos está la boya del faro? Aquí tenemos la imagen que representa el problema. En este caso queremos hallar esta distancia horizontal. Nosotros trazamos una línea punteada en esta parte, formamos un rectángulo y por simetría, este ángulo de depresión de 10 grados es igual que el ángulo que se encuentra aquí abajo. A continuación, vamos a dibujar un triángulo simple, incluyendo los datos disponibles. Comenzamos con el ángulo alfa, igual a 10 grados. Enseguida tenemos el cateto opuesto. Su valor es 120 pies y el cateto adyacente ahora es la incógnita. Después vamos a enlistar estos datos en esta parte, comenzando con alfa, igual a 10 grados. A continuación, el cateto opuesto, que mide 120 pies, y el cateto adyacente es la incógnita. A continuación, identificamos la fórmula que utilizaremos. De nueva cuenta es tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La razón de elegir esta función es porque incluye la incógnita y el cateto opuesto es un lado conocido. Cabe mencionar que también podemos utilizar la función cotangente. Sin embargo, las funciones más utilizadas son seno, coseno y tangente, debido a que las podemos encontrar en cualquier calculadora científica. A continuación, vamos a sustituir los datos en la fórmula, quedando de la siguiente manera: tangente de 10 grados es igual a 120 sobre cateto adyacente. Enseguida, vamos a despejar el cateto adyacente. Comenzamos por pasarlo multiplicando al primer miembro. Nos queda cateto adyacente por tangente de 10 grados es igual a 120. Después pasamos tangente de 10 grados dividiendo al segundo miembro, porque está multiplicando en el primer miembro. Y con la ayuda de una calculadora científica, vamos a desarrollar esta operación. 120 entre tangente de 10 grados es igual a 680.5538. Por último, vamos a dar una interpretación de este resultado. Como la pregunta nos dice, ¿qué tan lejos está la boya del faro? Contestamos diciendo que la boya se encuentra a una distancia de 680.5538 pies. De esta manera, hemos resuelto el segundo problema. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.